Bienvenidos a Explorando los desafíos de nuestra sociedad. Como pueden ver, hemos elegido un título nada ambicioso ni grandilocuente. Hoy empezamos este videopodcast en el marco incomparable que nos ofrece el Museo de Aguas de Alicante. ¿Nos parece curioso que hayamos elegido un lugar tan importante para nuestra ciudad, sobre todo en el pasado, con estos pozos de Garrigós, para tratar temas de especial relevancia para nuestra sociedad en el presente y en el futuro? Eso, sin lugar a dudas, es porque la vida es irónica, como nuestro protagonista de hoy, capaz de facilitarnos nuestra existencia, de darnos múltiples herramientas muy útiles y también de convertirnos en muchas ocasiones en su esclavo. Hoy hablaremos de esto, del móvil y de las tecnologías de la información y de la comunicación y de su influencia en la infancia y en la adolescencia. Quiero agradecer al público asistente que le interesa mucho este tema, que viene expresamente desde el Instituto de Educación Secundaria Jaime II. No sé si luego seguirán tan contentos cuando escuchen lo que tienen que inventarles los expertos que hemos traído. El programa de hoy se llama Crecer entre pantallas y esto es Explorando los desafíos de nuestra sociedad, el videopodcast. Empezamos. Para hablar de este tema apasionante tenemos con nosotros 4 contertulios geniales que estoy deseando presentarles. A mi izquierda, Eva de la Cova, psicóloga infanto-juvenil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y bueno, encantada de estar aquí y aportar un poquito más de luz, de conocimiento a este tema tan trascendente tanto en la edad adolescente, en la infancia y sobre todo en la edad adulta, con mamá y papá pues muy alerta, ¿no?, con todos estos temas, así que encantada, muchas gracias. Gracias, Eva. A mi derecha, Carmen Atienzar, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Infanto-Adolescente en el Cabo de las Huertas. Bienvenida. Muchas gracias. Yo también estoy encantada de estar aquí con vosotros y poder dar algunas pinceladas sobre salud mental y pantallas, que es un tema que está bastante en auge en estos momentos. Nuestro tercer invitado es José Miguel Pareja, es orientador del Instituto de Educación Secundaria Mare Nostrum, también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Orientación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Tengo que decir que he preparado esto con mucho cariño y no lo he hecho yo solo, lo he hecho con una compañera, que es María Viciana López, que es la orientadora del Instituto García Berlanga de San Juan. Además, porque lleva muchos años haciendo un proyecto con tablets en su instituto y además da muchas charlas a muchas familias. Y por último, para guardar el orden, para que no se desvaya del asunto, tenemos con nosotros a Antonio González, policía general, miembro de la Unidad de Participación Ciudadana de la Delegación de la Provincia de Alicante. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias de que contéis con la Policía Nacional. Para nosotros es un placer. Daremos el punto de vista desde nuestra unidad, que es Participación Ciudadana, y sobre todo nuestro plan director, que es el que está un poquito en todos los centros educativos y viendo lo que se cuece, ¿no? ¿Qué os parece si empezamos por el principio? Y es que desde el pasado 7 de mayo se ha empezado a regular el uso de los dispositivos móviles en los centros educativos no universitarios. Quiero empezar por ti, José Miguel, porque quiero saber cómo era la realidad antes y cómo la es ahora que hay un marco regulador. Bueno, en realidad no ha sido una prohibición como tal, sino una regulación. Y esta palabra es importante porque nos hacía falta, era necesario, estaban ocurriendo muchas situaciones, que cada centro, por su propia iniciativa estaba tratando de regular y con mucho éxito, creo, en muchos sitios. Sin embargo, sí deberíamos tener algo en común que nos sirviera para que todos hiciéramos lo mismo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice nuestra consellería es que hay que regular ese uso de los móviles, de los dispositivos móviles en general en el centro, en horario escolar. O sea, también ahora en las extraescolares, en horario escolar, en el centro y fuera del centro. Y además, no dice, por ejemplo, que lo que tenemos que hacer es que no se pueda encender el móvil y si se enciende ya se considera que se está usando. Y en ese caso, si se enciende, los profesores tenemos la potestad de requisarlo, por guardarlo, custodiarlo y devolverlo a las familias, que son
los dueños del dispositivo. Pero eso sí, resalta que para que no hayan problemas de confidencialidad deben entregar el dispositivo apagado. Es decir, que nadie pueda abrirlo ni nadie pueda hacer nada. No obstante, la consejería dice, sí, pero si vosotros en vuestro proyecto educativo, en vuestras programaciones, tenéis la posibilidad, o sea, habéis admitido por vuestra autonomía que podéis utilizarlo, el profesor que lo utilice, o sea, lo pide, os sacáis, lo traéis, lo sacáis y se asegura de que cuando termina, todo el mundo lo tiene que apagar. Pero ahora mismo, si no es así, no se puede utilizar ya ni dentro ni fuera, o sea, no se debe usar. ¿Qué ha pasado con nuestro instituto, como con otros? Pues nosotros, por ejemplo, lo que teníamos era que primero y segundo no tenían que traerlos al centro. Ni traerlos ni nada. Tercero y cuarto sí, pero solo se podía usar en el recreo y con mucho cuidado, porque sin incurrir en ninguna situación que pudiera afectar la intimidad de otras personas. Y para bachillerato también. Nosotros también tenemos formación profesional. Adultos, no podemos negarles que se traigan el móvil. Entonces, a esas personas no podemos decirles que no. Sin embargo, sí hay determinados espacios donde lo que pretendíamos era que ese móvil no se utilizara. Entonces, ahora mismo la diferencia simplemente es que van a estar apagados y que si antes podía estar en el patio, ahora ni siquiera eso no se puede sacar. Por lo demás, estamos haciendo, creo que un acompañamiento importante, porque lo que nos interesa, creo que a todos, es que hagamos un uso seguro, saludable y responsable de las redes sociales, internet y los dispositivos móviles. Antes de empezar este video podcast, yo hablaba con los estudiantes del Jaime II, tienen entre 13 y 14 años y todos tienen teléfono propio. ¿Es una buena edad para tener teléfono propio? Igual es pronto, tarde, quiero saber vuestra opinión. A mí me gustaría empezar diciendo cuándo no es recomendable. Es el regalo estrella de las comuniones, el smartphone, ¿no? Para hacer esos primeros usos y en el mejor de los casos, supervisado. Ese es el mejor de los casos. No es buena idea regalar un móvil en la comunión. Y lo es menos todavía si no ha sido idea ni de mamá ni de papá, sino que ha sido la abuela o la madrina o el padrino, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya de por sí la adolescencia es un cambio brutal en todos los sentidos. Cerebral, corporal, cambiamos de ambiente. Y le voy a dar un dispositivo que le va a hacer más vulnerable todavía a un cerebro que todavía no está preparado. En una etapa de muchísimos cambios como es la entrada al instituto. Tampoco es buena idea. Podemos sustituirlos por otros métodos, ¿vale? Si así lo requieren mamá y papá. ¿Cuándo podemos hablar de que puede ser recomendable? Podemos hablar de que podemos iniciar ese camino pues a esta edad, 13, 14, dependiendo también de la madurez de la persona. No es lo mismo unos 13 años de una persona que unos 13 años de otro también. Tiene que ver papá y mamá que el adolescente es responsable, ¿no? Y ganarse el uso del dispositivo, ¿vale? El móvil hay que ganárselo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. A mí en la consulta me lo preguntan muchos papás. Me dicen, ¿es ahora cuando tengo que dar el dispositivo a mi hijo? ¿No? ¿Cuándo? Yo la verdad es que, como siempre les digo, no me gusta nada recomendar edades porque creo que no va a depender solo de un número. Según estudios, según los congresos, siempre nos dicen que no a menores de 13 años nunca y en otras publicaciones menores de 16 tampoco son recomendables. El cerebro está en completo cambio, o sea, entre los 9 y 10 años hasta los 25, tengo que decir, más o menos aproximadamente, surgen los cambios más importantes que nos van a ayudar a tener conciencia, atención, concentración en el aprendizaje. Entonces, dar un dispositivo que nos anula esto, pues siempre va a ser perjudicial. ¿Cómo debe hacerse esto? Debe introducirse con prudencia y sabiduría. Esto por parte de los papás, claro, de manera progresiva, siempre y acompañando al menor en esta adquisición de un nuevo dispositivo. Igual que lo acompañamos cuando empiezan a salir a la calle y en otras etapas de su vida. Comentadme esta supervisión cómo debe ser, porque imagino que al principio será una supervisión, no sé si llamar entre comillas más invasiva o con mayor supervisión y luego poco a poco dejarle la privacidad a jóvenes.
Bueno, en mi opinión, yo lo mismo, no les pongo esos límites a los papás, creo que deben ser ellos porque al final son quienes más conocen a sus hijos, debe ser en función de su madurez, de su capacidad de gestión, porque lo que queremos conseguir es que sean capaces de conectar de la misma manera con el mundo, tanto online, de las redes, porque no los podemos hacer analfabetos de las redes sociales o de las nuevas tecnologías porque las van a utilizar en el futuro, pero que también sepan desconectar, que sepan vivir en el mundo offline, que no pierdan otras actividades, el deporte, el tiempo de calidad en familia. Entonces, creo que al principio la supervisión sí que debe ser más invasiva, por decirlo así de alguna manera, pero creo que lo que es primordial es que el menor no considere que estamos invadiendo su intimidad, sino que le hayamos generado una confianza, una capacidad de conversar con ellos antes, que no lo consideren como estoy invadiendo la intimidad, sino me está acompañando. Claro, al final es educar, ¿vale? El dar el dispositivo móvil no se trata de te voy a dar a los 13 años y ya vamos a ver qué pasa. Es que dar el dispositivo móvil o cualquier pantalla o incluso conducir, tú tienes un proceso y ese proceso empieza desde bien pequeñitos y empieza con una educación. Tú no le puedes poner en manos de un volante a una persona que no sabe conducir, pero es que papá y mamá también tienen que saber conducir. ¿Cuántas familias vemos que el niño o la niña está en TikTok, está en Instagram, está utilizando un móvil y no tienen papá y mamá ni idea de lo que está pasando ahí dentro? Entonces yo siempre insisto en educar. Claro, supervisar, pero es que no vamos a poder estar siempre supervisando. Entonces la primera labor es educar en a qué están expuestos los menores en las redes sociales, cómo proteger su privacidad, qué fotos pueden subir y cuáles no, cómo comunicarse. Nos comunicamos igual fuera de Internet y dentro de Internet, pero para eso también tenemos los adultos que aprender a comunicarnos. Es que todo empieza desde los hábitos que hacemos en la familia y cómo enseñamos desde bien pequeñitos, porque nacen ya esta generación, incluso nosotros hemos nacido ya entre pantallas y empiezan desde bien pequeños. Hay un concepto que ha dicho Carmen, que es el concepto de intimidad. A mí me gustaría subrayar, hay un aspecto respecto a los menores, y es que el derecho a la intimidad no está por encima, ni mucho menos, de la protección que debemos a los menores y del bienestar que debemos asegurar a los menores. O sea, los padres tienen por encima de todo que garantizar el bienestar de sus hijos y que además estén protegidos. Y si eso significa que no tengan intimidad, efectivamente tiene que ser así, ¿vale? Entonces está por encima del derecho a la intimidad y está el derecho que tienen los padres a protegerse. Y esto tiene que quedar muy claro. En el estudio de Cassandra, que es el que ha hecho la Universidad Miguel Hernández, que es precisamente sobre la influencia de las redes sociales y del Internet en la vida de los adolescentes en infancia, una de las conclusiones es que la intervención de los padres es una garantía de que no va a pasar nada y de que las cosas que han pasado van a ir a mejor, de que se les protege y que esa protección funciona. Entonces, es muy importante que esto quede bien claro. A mí me gustaría realizar un apunte, ¿no?, con respecto a lo mejor el tema de edades. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeras y mi compañero. Pero sí que es verdad que también es importante que los padres y las madres se den cuenta que si nos vamos a la ley de protección de datos, los menores de 14 años, ¿de acuerdo?, necesitan el consentimiento de sus padres para realizar cosas. Con lo cual, si yo me tengo que dar de alta en una aplicación, ¿vale?, que depende, la aplicación me exige una edad determinada, ¿vale?, si no tengo esa edad, me tiene que dar el consentimiento mi padre y mi madre, con lo cual se supone que nos deben acompañar en esta educación digital desde el principio. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces es verdad que quizás los menores ponen edades diferentes de la que tienen, ¿vale? Puede ser incluso delictivo porque se hacen pasar por otras personas si luego va a más, ¿vale? Y es verdad que por menos de 14 años no deberían de tener o no es recomendable tener redes sociales. Y luego, independientemente de todo el tema de madurez digital, acompañamiento de la vida familiar, ¿no?, en este mundo virtual. Antonio, comentaba José Miguel que era muy importante que los padres supervisaran, que los protegieran. ¿Os habéis encontrado casos de que los padres no han sido eficaces en su tarea, no han sido responsables y eso en consecuencia ha traído problemas mayores? ¿Has encontrado eso en comisaría? Pues sí que es verdad. Sobre todo porque el tema del control parental, cuando ya realizas alguna pregunta en alguna charla de padres y madres, muchos de ellos y de ellas sí que es verdad que están puestos al día de hoy con el control parental, pero no son conscientes, y esto es verdad que lo sabéis a la hora de hacer charlas en los colegios e institutos,
ellos saben cómo pasarse ese control parental. Entonces, el control parental en sí está muy bien, pero hay que acompañarlos en ese viaje virtual, ¿no? Y generar, como decían mis compañeras y mi compañero, la confianza en la familia, ¿de acuerdo? Por supuesto, claro que se han dado casos de varios delitos que sí que luego lo comentaré más adelante, por la pérdida de control o por no haber hecho un control correcto, ¿no? del mundo virtual. ¿Cuándo sería apropiado retirar esta supervisión? ¿Va a depender de la edad o, como tú comentabas, del proceso madurativo del joven? Yo creo que del proceso madurativo del joven. Siempre, al final, quien nos va a decir cuándo tenemos que ir retirando las supervisiones van a ser los menores, porque nosotros vamos a ir viendo cómo van siendo su capacidad de gestión, su desarrollo. Es la confianza que nos tienen que dar ellos y nosotros responderle con más confianza. Creo que esa es la clave y sobre todo basado en una buena comunicación, pero una comunicación de verdad en la que los menores se sientan libres de decir lo bueno, lo malo, lo que les está ocurriendo y los padres respondan de la misma manera. Por eso también es importante esa escucha activa por parte de los padres y que ellos también hagan un poquito de conciencia sobre cuánto uso yo también mis pantallas, cómo estoy escuchando al menor. Creo que al final tenemos que ser su espejo. Yo quiero decir que con el tema de la supervisión paterna tenemos que tener una idea muy clara y es que hay que exigir sin miedo. Sin miedo. No pasa nada. O sea, no se van a morir los alumnos, o sea, sus hijos, porque le tengamos límites bien claros. Por ejemplo, tú cuando has empezado a salir a la calle en hogueras, tu padre no te ha dicho puedes irte hasta las 3 de la mañana con 14 años. No. Claro que no. Poco a poco han ido dándote espacios progresivos de autonomía a medida que tú vas reconociendo o vas aportando que efectivamente eres responsable. Bien que eres responsable y como consecuencia tus padres te dejan salir otra vez hasta las 10 o hasta las 12 o hasta las 12:30, efectivamente. Y así funciona. Y esto funciona de la misma forma. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que efectivamente veamos que, como pasa cuando uno se va de hogueras o sale por la noche siendo adolescente o joven, cuando no hay ningún problema, cuando se ve que eres responsable, te cuenta las cosas que estás viviendo, cuando tú participas de todas esas situaciones, cuando sabes que efectivamente has resuelto alguna situación en la que se ha visto envuelto y lo has resuelto coherentemente. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, hay por un lado que poner límites muy claros y por otro lado estar al lado y participando y escuchando qué es lo que ocurre. Pasa que en el tema de pantallas tenemos que sentarnos. Tengo un amigo que esto es muy curioso, porque por eso lo quiero contar, que tiene con sus hijos una reunión o 2 a la semana. Y en esas reuniones hace 3 cosas. Hace laboratorio, cotilleo y partida. Dice, ¿cómo? Dice, explícame esto, José Miguel. Y yo, mira, muy fácil, José Miguel. Laboratorio, yo tengo que analizar exactamente qué aplicaciones se están utilizando y si funcionan y cómo funcionan y qué cosas ofrecen y qué problemas pueden dar. Analizamos. El laboratorio sirve para analizar webs, aplicaciones de todos. Cotilleo, las redes sociales, los influencers, todas las opiniones que se van cargando por ahí, lo que dice la gente. Ahí el cotilleo. Vamos a investigar si eso está bien, está mal, qué está pasando. Y por otro lado, la partida. Yo tengo que jugar con mi hijo una partida. ¿Que me va a ganar? Pues claro que sí. Pero tengo que desembarazarme de esos miedos de jugar con ellos y dice, bueno, pues no pasa nada. Tú me ganas. Pero yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Porque vas a ver que yo soy más prudente en estas cosas. Voy a poner un ejemplo y ya termino. A mí, que se supone que soy muy mayor, y que se supone que debo saber muchas cosas, resulta que por ser listillo y espabilado y querer hacer las cosas bien, vi una receta y le dije a los cookies, sí, sin mirar. Y después resultó que yo estaba diciendo que sí a una suscripción y me estuvieron cobrando varios meses. Hasta que me di cuenta, por supuesto cerré la suscripción y desde ese momento yo vigilo muy bien cuando tengo que dar a las cookies a qué le doy sí y lo leo antes. ¿Es que pensabas eso? Sí, pero es que tengo que hacerlo. Y eso es lo que le recomiendo a todo el mundo. O sea, si me equivoco yo, cualquiera se puede equivocar. Lo que hay que estar es vigilante. Los padres en eso pueden ayudaros mucho, sobre todo cuando os metáis en un lío. Si no se lo contáis,
Entonces, cuidado, porque la cosa se va a complicar mucho más. Y os vais a encontrar con Antonio. Las cookies peligrosas, las cookies interactivas, también las otras, que llega la operación bikini y hay que estar al tanto. Eva, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, que al final, por ejemplo, un ejemplo de que se está haciendo un buen uso del móvil es que me ha pasado en consulta un adolescente que no ha reenviado, por ejemplo, un sticker pornográfico o ha avisado a mamá y a papá en el que se están viendo un vídeo por los grupos de WhatsApp de alguna menor en el aseo o haciendo cualquier cosa, pues yo no reenvío, yo lo paro. Yo además voy a avisar al orientador, al director, a la orientadora del instituto, voy a avisar a mi madre. Eso es un buen uso, me está diciendo mi hijo o mi hija que está haciendo un buen uso de los dispositivos. Por poner un ejemplo también concreto, ¿no? Del uso de los móviles. De aviso responsable. En las tecnologías tenemos problemas. Sexting, también está el bullying, el acoso escolar. Antes terminaba en el colegio y ahora con los teléfonos también sigue durante todo el día. 24 horas. Antonio nos decía, luego hablaremos de estos temas, estos problemas que nos estamos encontrando con los móviles. Bueno, pues es verdad que tenemos los casos tradicionales de toda la vida, ¿no? El acoso escolar, incluso agresiones sexuales, pero que es verdad que con el uso de la tecnología ha aumentado todo. Quizás a lo mejor hay más conciencia de denunciar. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes no se denunciaba tanto, ahora parece que suben mucho los casos. Es verdad que el ciberacoso, la diferencia que tiene con el acoso tradicional es que la víctima no descansa, está expuesta 24 horas al día y los 7 días de la semana a recibir ese meme, ese comentario, ese vídeo, ¿de acuerdo? Y eso, claro, psicológicamente destruye mucho, ¿no? Nosotros, nuestra época o nuestra época del colegio, teníamos el descanso de las tardes, tenemos el descanso de los fines de semana, pero ellos no, y ellas, al final, eso te persigue y te machaca mucho, ¿no? Con lo cual es bastante grave. Se están dando casos de ciberacoso, se están dando casos de amenazas, como comentaba la compañera, ¿no? El tema de... No son conscientes muchas veces que un sticker de contenido pornográfico, si tiene contenido de menor y se va distribuyendo, es un delito de pornografía infantil, aparte de acceder a ese contenido que es para mayores de 18 años, ¿vale? Mi frase estrella, sobre todo cuando damos las charlas, es: si no lo haría en la vida real, ¿por qué lo hago en el mundo virtual? Si mis padres, cuando yo era pequeño, no me dejaban acceder a un tipo de contenido, íbamos a los videoclubs, nosotros teníamos las películas en unos estantes, ¿no? Y elegíamos las pelis, y había, es verdad, que sitios donde ponía para mayores de 18 años. Jamás en la vida mis padres me iban a dejar entrar ahí, ¿no? Pues sin embargo a los menores a día de hoy sí, les dejan, no es que les dejen, es que no son conscientes, ¿no? Entonces es verdad, luego el sexting, hacer fotografías no se puede, ¿no? Ellos son conscientes, o por lo menos cuando vamos a los coles, que no tienen el consentimiento, como hemos dicho por la ley de protección de datos, ¿no? De hacer una fotografía a su compañero o su compañera de clase, ¿vale? Se lo debería dar el consentimiento el padre o la madre. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos ponemos en su lugar y, claro, yo con mi amiga o mi amigo con esa edad no le voy a llamar a su padre o su madre, pero si yo sé que su padre o su madre se enfada mucho, no le gusta todo el tema ya me quitaría yo un poco de llevar cuidado para, por lo menos no distribuir. La foto me la puedo quedar para mí, ¿vale? Y mucho menos el contenido realizando sexting, metiéndose con esa persona, haciendo memes, incluso de contenido sexual, ¿vale? Temas de fotografías, que se dio el caso este año, en septiembre del 2023, el primer caso en Badajoz, de unas menores que cogieron la cara y con un programa de inteligencia artificial le hicieron un desnudo. La inteligencia artificial viene pisando fuerte y lo único que podemos hacer es comportarnos como lo haríamos en el mundo real. O sea, me da igual que sea por Photoshop, que sea haciéndolo como lo hacíamos, pintándole un diente con un bolígrafo, pero estamos haciendo una fotografía, estamos tratando digitalmente una imagen de un menor, y si es de contenido sexual, pues sería, aparte de delito de sexting, si se comparte, un delito de pornografía infantil, ¿no? En fin, no sé si he abarcado todo. No, clarísimo, me ha preocupado los problemas venideros, porque yo te hablaba del sexting, del acoso escolar, pero ¿cuál es el futuro? No sé si vosotros estáis preparados, sabéis lo que viene con la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que no sé si estamos todos preparados. Es verdad que ya se están tomando muchas medidas. Creo que la Unión Europea hace poquito estaba investigando a Meta, ¿no? Ese conglomerado de aplicaciones, en este caso de Estados Unidos, por el efecto negativo que tiene hacia los jóvenes, ¿no? Pues la inteligencia artificial, poquito a poco nos iremos adaptando. Es verdad que también trató desde el punto de vista legislativo la Unión Europea para empezar un poco a restringir diferentes tipos de aplicaciones.
si se realiza una foto o un vídeo que ponga los iconos de IA para saber que eso está hecho por inteligencia artificial. Incluso, pues como hacemos en la policía, ¿no? Cuando estamos realizando una investigación, fundamentamos un documento en el cual el juez nos da la autorización para realizar pues una serie de procedimientos policiales que se harán también pues a nivel con inteligencia artificial, caben muchos datos biométricos y muchas cosas, ¿no?, que nos pueden servir, pero claro, siempre y cuando utilicemos la inteligencia artificial de una manera correcta. Habrá que adaptarse, ¿no?, como dice José Miguel, ¿no?, un poco a todo lo que nos viene poquito a poco, y yo creo que con esta educación digital, con estos profesionales que tenemos, yo creo que yo soy optimista y positivo y no tenemos que echarle siempre la culpa, ¿no?, a nuestros jóvenes, ¿de acuerdo? Siempre los animo a que es verdad que pueden cambiar todo esto, pero claro, los papis y las mamis tienen que estar ahí también. Por supuesto. Quiero hablar de un concepto que me parece muy interesante, que es el de privacidad. Antes ha dicho José Miguel, oye, los padres tenemos que estar allí pendientes y que no nos dé ningún miedo. Oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar de lo que estáis viendo, de qué aplicaciones son recomendables, etcétera. Pero quiero hablaros de la privacidad porque no sé si las tecnologías de la información y la comunicación están haciendo que los jóvenes compartan demasiado su privacidad. Vale. También es que es una labor muy importante, ¿no?, de las familias, de los padres, es educar en sentido crítico y que sean ellos y ellas mismas, ¿no?, los que consideren si está bien, está mal, si es adecuado, si es inadecuado el subir este tipo de contenido, el darle a like a este tipo de contenido, el compartirlo, el si es verdad o no. Hablamos de la inteligencia artificial. Dentro de unos años ya no vamos a saber si esto lo ha hecho una inteligencia artificial o una mente humana, ¿no? Entonces, el saber preguntarse, ¿esto es verdad? ¿Esto me gusta? ¿Esto no me gusta? ¿Esto va conmigo? ¿Esto no? ¿Vale? Y tener esos valores bien asentados, ese sentido crítico, también es que es el paso fundamental, porque por mucha digitalización que hagamos en casa, por muchas nuevas tecnologías que sepamos utilizar, si la base no está bien posicionada, no va a servir de nada. Entonces es educar por ahí siempre el sentido crítico. Yo estoy también muy de acuerdo con eso, y yo en consulta muchas veces a los niños que atiendo les hago la pregunta, antes de subir una imagen a Instagram, por ejemplo, que es así la de las redes sociales, preguntaos, ¿qué quiero conseguir yo con esta imagen? ¿Qué quiero transmitir con esta imagen? ¿Cómo me siento al subir la imagen y cómo voy a sentir después? Porque es súper importante. Y también algo que creo que es relevante es decir, las imágenes, todo lo que subo a internet va a estar ahí siempre. No lo vamos a poder eliminar de ninguna manera. Entonces yo creo que es súper importante que eso lo tengamos claro y no utilizarlo para sentirnos mejor, para eliminar un sentimiento negativo, sino pues porque nos gusta, queremos compartir, que no está mal, pero haciéndolo siempre con ese pensamiento crítico del que estaba hablando Eva. Importante, Vicente. Por el plan director, ¿no?, lo transmitimos a los coles. 3 conceptos. La identidad digital, desde el punto de vista de cómo nos presentamos, ya nosotros somos de una generación que probablemente cuando nos hacemos un correo electrónico poníamos cualquier chorrada que incluso tú vas a darlo en un trabajo y te quedas un poco, ¿no?, bloqueado. Luego ya te haces... ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, el problema de ellos y de ellas es que ponen nombres, apellidos, de acuerdo a fecha de nacimiento, con lo cual esos delincuentes sexuales, que son al final los que más van a estar expuestos, ¿no?, ellos y ellas, buscan eso, fechas de nacimiento, nombres, chico, chica, ¿no? De alguna forma ocultarlo, ¿no? Hacer como trucos o como normalmente le ponemos como las contraseñas, 8 dígitos, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, no sé, que se hagan algo que lo recuerden con una asociación, ¿de acuerdo? Pero que no le den una información a esos delincuentes, ¿no?, sexuales. Luego importante, ¿no?, lo que decía ella el tema de la huella digital. Es que esto se va a quedar ahí para siempre, ¿vale? No tenemos que tener miedo siempre y cuando nos comportemos como nuestra vida real. Pero sí que tenemos que tener miedo si hacemos cosas que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa huella digital va a hacer que la gente piense cosas de nosotros en un futuro, esa reputación digital, y ya pues muchas veces se comenta que los últimos toquecitos para contratar a alguien es las redes sociales, ¿no? Entonces tenéis que tener mucho cuidado con esas cosas porque el día de mañana puede afectar, ¿no?, al futuro. Datos prácticos muy importantes y quiero que sigáis dando estos datos prácticos. Aplicaciones menos recomendables. Hace poco el Parlamento Europeo ya empezó a tramitar el buen uso de algunas aplicaciones que tienen el scroll infinito, que es, por lo que mucha gente dice, muy, muy adictivo. Sí, por ejemplo, vemos a muchos bebés menores de 1 año, bebés un poquito más mayores, 2-3 años,
con YouTube Kids haciendo el scroll, ¿no? Es que eso no es recomendable, pero a ninguna edad, y menos a bebés. Y tenemos YouTube Kids, que es precisamente eso, scroll infinito, vídeos de 30 segundos o menos. Tenemos a niños en infantil que son incapaces de seguir un cuento, niños y niñas en primaria que son incapaces de estar prestando atención a una clase. Por ejemplo, pues una aplicación, YouTube Kids, que está súper de moda y al menos en mi casa está totalmente prohibida. Tanto en mi casa como en casa de los abuelos de mi hija, de mi suegro. Y fíjate que YouTube se supone que es una aplicación mala, en el sentido de decir que o peligrosa no se puede considerar. Mucha gente tiene vídeos que ha grabado, ¿no? Pero no es cuestión de que sean buena o mala, sino de que tenga ese detalle, que tenga scroll infinito o que se haga un mal uso. Por ejemplo, es peligrosísimo que un alumno de 13, 14 años entre en un grupo de WhatsApp donde no conozca los perfiles de todo el mundo y que puede entrarle cualquiera y llevarle a una situación de grooming, de acoso sexual, por parte de una persona que no sabemos qué edad tiene y que le haga ese chantaje. Entonces, no es cuestión de la aplicación, es ese uso. Por eso la protección es a cómo usarlo y cuando tengan dudas, qué es lo que tienen que hacer. Por eso aquí lo importante no solamente es señalar cuáles son los problemas, sino qué soluciones. Y por eso hemos hablado de qué cosa tiene que hacer los padres. Por ejemplo, hay un número de teléfono, que es el 017, que es el del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que atiende a cualquier persona que llame para resolver cualquier problema de seguridad en las redes sociales o en Internet. Eso lo tenemos que saber todos. Porque si tienes un problema en una emergencia en casa, ¿a cuál llamas? 112, ¿no? Pues el 017 es el que hay que llamar cuando tienes un problema de Internet. Y te van a responder, y hay psicólogos y psicólogas trabajando en esa entidad, preocupados precisamente por lo que está ocurriendo con los jóvenes y con los adolescentes, precisamente para dar oportunidades. Importantísimo conocer esta información, José Miguel. Más aplicaciones. Yo sí quería dar una apuntación un poquito más concreto a lo mejor. Creo que sobre todo las aplicaciones, las páginas web, los videojuegos que fomentan la violencia, yo sí que los penalizaría en estas edades de crecimiento porque creo que nuestro cerebro no está nada capacitado para gestionar nuestros impulsos y tampoco para ver que lo que pasa en un videojuego no lo puedes transmitir de esa misma manera a la vida real. Entonces yo creo que todos los videojuegos, sobre todo hablo de videojuegos porque es lo que más yo me encuentro en consulta, que fomentan esa violencia y luego se transmite en la vida real, offline, sí que los penalizaría. Y luego, aparte también, todas aquellas páginas con contenido sexual explícito, porque sí que en consulta yo me estoy encontrando ahora cada vez más muchas adicciones a porno y en menores de edad. Y entonces creo que eso sí que debería estar mucho más regulado. Creo que hay un problema que es que como que las nuevas tecnologías, las páginas web nos han atropellado. Creo que no se ha dado tiempo a pensar cómo vamos a protegernos, qué tenemos que hacer, los efectos secundarios que van a tener. Esto es como cuando nosotros hacemos un fármaco, tiene que pasar muchas fases antes de comercializarse. Pues creo que al final no nos ha dado tiempo a pensar en qué es lo que nos iba a traer. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes ahora y planteárnoslo. En ese sentido, por ejemplo, los padres y los educadores debemos tener todo muy claro la diferencia que hay entre un uso saludable, el del abuso y el de la adicción. Y de la diferencia entre esas tres cosas. José Miguel, aprovechando, quiero que deis... Estoy seguro que hay muchísimos padres que nos están viendo ahora. Información útil para ellos. ¿Qué señales de alarma tienen que estar pendientes de, esto está pasando en casa, esto es a lo mejor síntoma de una adicción, síntoma de que algo no se está haciendo bien? Para mí, la más importante de todas, porque al final nos afecta en otras áreas de nuestra vida, es el descanso nocturno. Ese retraso de irnos a dormir, el dormirnos con una pantalla o el cada vez me voy acostando más tarde. Creo que esa es la señal principal que nos tiene que alertar. Después el aislamiento, el que cada vez quiero estar más tiempo en mi habitación, hacer menos actividades en familia, salir menos con mis amigos, porque pues total, si estoy hablando con ellos por el móvil, no pasa nada, si hablamos igual. O otras, pues esos síntomas de irritabilidad, de enfado cuando nos quieren, cuando llega nuestra hora límite de móvil o cuando no podemos acceder a él, o incluso si estamos hablando con nuestros hermanos, amigos, con nuestros padres y están teniendo una situación de, jolines, estoy triste, te estoy contando algo que me importa y yo no puedo evitar coger el móvil, mirar y decir, esas son para mí las señales así más importantes.
Sí, al final una adicción es también querer dejar de hacer algo y no poder. Cuando tú ya veas que tu hijo o tu hija, a pesar de esas normas, es que ya no puede dejar de hacer algo. E incluso la niña o el niño es incapaz de dejarlo y te dice, es que no puedo. O cómo se comunican, por ejemplo, los niños pequeños, con rabietas explosivas. A más rabietas, menos móvil. Lo que no puedes hacer es, ante una rabieta, darle el móvil para que regule sus emociones, que muchas veces también vemos eso en consulta a niños muy pequeños, 3, 4 años, que no saben regularse, que todavía no se da para que sepan regularse. Pero además yo estoy añadiendo más ingredientes, dándoles un móvil para que se calmen. Claro, es que ahí tenemos un caldo de cultivo para una adicción, pues importante, porque están aprendiendo a regular esas emociones y su comportamiento a través de un dispositivo externo. Es igual que, y fíjate qué barbaridad, como si le tiras un cigarro para que se calmara. Pues es que le estás dando el móvil, que más o menos es lo mismo. Es verdad. Pero nosotros en Alicante tenemos suerte de que tenemos el Plan Municipal de Drogodependencias, que nos entrega esta carpeta, que por eso me la he traído, que se entrega en tercero, donde viene en la solapa cuáles son los síntomas para que empecemos a saber si estamos en riesgo de tener una adicción. Entonces, el Plan Municipal de Drogodependencias tiene una serie de actividades para todos los cursos, diferenciadas, de primero a cuarto de la ESO y luego también en bachillerato, y también en formación profesional de grado básico, y lo que se hace es precisamente trabajar, entre otras cosas, el de la adicción a cosas que no son sustancias, como por ejemplo la internet, los móviles o los videojuegos, que son 3 cosas diferentes. Vale. Si alguien quiere ir allí, esta es la UCA, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, y no solamente te hablan de trabajar en la prevención, también se trabaja la intervención y te derivan a otros sitios donde pueden ayudarte. A nosotros nos gusta mucho la Asociación Vida Libre de Alicante, que trabaja con juego patológico y que no solamente trabaja con ese tipo de adicciones, sino con otras. Y es que efectivamente una de las cosas que está teniendo mucho últimamente esta asociación es precisamente a alumnos y alumnas que van allí porque tienen una adicción a los videojuegos o a los juegos de azar, que es una de las novedades que está saliendo últimamente. Para todo esto hay que intervenir, hay que acompañar y tenemos que estar siempre al lado de nuestros jóvenes. Recordar, uso saludable, uso seguro y uso responsable. Me gustaría, Vicente, si con permiso, ¿no? Que el tema de videojuegos, que sean conscientes, tanto los jóvenes como los padres y las madres, de que no son los videojuegos de antaño, ¿no? No es, sin entrar en marcas, no es el Mario Bros. O es el Sonic, no. Estos videojuegos ya están diseñados de manera, pues como si fuera un negocio, ¿no? Tienes que ir comprando cosas. Es importante, en cada videojuego pone el código PEGI, ¿no? Y si a mi hijo o a mi hija le estoy diciendo que que va a haber droga, que va a haber compras online, que va a haber lenguaje violento, o sea, va de alguna forma a normalizar ese tipo de comportamientos, ¿no? Que no son los videojuegos de antes, y además lo que te hacen es engancharte de alguna forma para que no acabes nunca la partida, ¿vale? Y con respecto a redes sociales, que no me gustaría que se quedase en el tintero, importante lo de siempre, ¿no? Perfiles privados, que no acepten a desconocidos, igual que los juegos online. No puedo jugar con alguien que no conozco y no me vale. Es que este videojuego solo puedes jugar con gente online. Mentira. Yo hace poquito me compré una consola y me he dado cuenta de que no, puedes jugar tú mismo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, tener una red privada, con perfil privado, pero con 3.000 personas, pues no es una red privada. ¿De acuerdo? Quería hacer esos apuntes porque es interesante. Redes sociales, videojuegos, van de la mano, igual que el contenido. Es muy interesante, muy útil, que es para lo que estamos aquí. Yo he sido muy benévolo con vosotros, os he hecho preguntas que conocíais, pero creo que es el momento de dar también voz al público asistente, que no son sujetos pasivos, que tienen inquietudes, y creo que tienen un par de preguntas que haceros. ¿Ustedes creen que beneficia el uso de tecnologías en los ámbitos escolares? Vale, muy buena pregunta, porque es verdad que hace unos años parecía que la revolución era que todo niño tuviera una tablet delante y que con eso iba a aprender mucho más. ¿Esto es así o el avance en realidad es volver al pasado y empezar a retirar las pantallas? A ver, yo creo que las pantallas siempre deben ser un complemento a partir de la adolescencia, nunca deben sustituir a un libro. ¿Por qué? Porque a nivel neurológico los cambios en el cerebro, como he dicho antes, se están produciendo entre los 9-10 añitos hasta los 25. Entonces, si nosotros introducimos una pantalla
que es un estímulo muy elevado, nos va a hacer que luego cuando queramos prestar atención a cosas de la vida diaria que no son tan estimulantes como una pantalla, porque no tiene esos luces, sonidos, esos cambios de movimiento tan rápidos, pues al final tengamos una disminución en la capacidad de atender en clase, de concentrarnos, de aprender y también de gestionar nuestros impulsos, cómo reaccionamos a pues, cuando un profesor nos llama la atención o cuando nos pasa algo bueno, todo eso. Entonces yo creo que nunca van a sustituir, pueden ser un complemento y siempre a partir de la adolescencia, nunca en edades más tempranas. Nos acaba el tiempo, vamos a ir primero a responder al público y luego profundizamos, ¿te parece? Creo que hay más preguntas dentro del público. ¿Qué consideran del planteamiento de algunas familias, incluso algunos docentes, que están diciendo cómo usar o cómo no usar las pantallas con un móvil en la mano? El ejemplo que damos a nuestros hijos, ¿no? Que igual puede ser algo hipócrita decir, oye, no puedes utilizar tanto el teléfono, en cambio yo soy incapaz de soltarlo. Claro, es que al final estamos hablando de hábitos saludables dentro de la familia. Lo que no puede ser es que yo a mi hijo de cualquier edad, pero menos en la adolescencia, le diga no te vas a ir con el móvil a la cama por temas de sueño, que es lo más importante, el descanso, y más en una etapa adolescente donde tu cerebro se está remodelando por completo y mamá y papá se vayan con el teléfono a la cama. O no podemos utilizar las pantallas mientras comemos y los primeros que estamos enganchados con el móvil mientras comemos es mamá y papá o viendo las noticias que no son saludables en ninguna edad mientras comemos. Entonces, claro, hay que ser ejemplos, que tenemos que ser modelos, porque al final, mientras son pequeñitos, por ahí siempre van a ser mamá y papá, son Dios. Y les voy a creer siempre, pero llega la adolescencia y la burbuja estalla. Y ya mamá y papá no son perfectos, pues claro que no somos perfectos. Y tenemos que ser modelos, ejemplos a seguir. Y se sigue desde casa. De hecho, hay algunas familias que tienen una reunión para ver cuánto han consumido a la semana de tiempo con sus dispositivos móviles. Y lo hacen para contrastar y ver que todos tienen y si van avanzando o van aumentando o disminuyendo, y entonces lo ponen en común, porque es una forma de autogestión y de autogestión compartida. Es decir, aquí todos estamos en el mismo barco y tenemos que dar ejemplo porque se aprende del ejemplo y no de lo que se dice. Yo quiero decir que en este sentido el niño, el menor, nunca debe ser el foco de esa dificultad, de ese problema, de esa adicción a las pantallas, porque tenemos que ver de dónde viene esa dificultad. El menor no podemos decir, a mí en consulta me viene, tiene una adicción a las pantallas, usa mucho las pantallas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que ese tiempo que podemos dedicarle de calidad tengan que usar la pantalla? Tenemos que hacer también un poquito de crítica. El diagnóstico tiene que venir un poco del sistema familiar. Sí, no puede... principales. Nunca en ninguna patología y menos en esta. Sí, yo, por ejemplo, cuando viene alguna familia a consulta, ¿no? Siempre le digo lo mismo, sobre todo cuando son más pequeñitos. El niño o la niña no es un coche y yo soy un taller al que vengas, yo te lo reparo y te lo devuelvo, ¿no? Esto es un proceso, si hablamos de una adicción o hablamos de algún trastorno de conducta, en el que yo sí podemos trabajar aquí 1 horita a la semana, pero tú tienes deberes, e incluso tú eres quien más deberes tiene, mamá y papá. El cambiar hábitos, el establecer qué conductas vamos a ir mejorando, el cambiar sistemas educativos, ¿no? Entonces, claro, es que al final es un trabajo que tenemos que hacer las personas adultas, que ellos al final es la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Me gustaría decir algo esperanzador. Bueno, Algo esperanzador. vamos a ver. Porque se está viendo que hay un movimiento social nuevo que trata de mejorar la gestión propia, la gestión personal ante las redes sociales o los dispositivos móviles. Hay en Pantallas Amigas, que es una página web que os recomiendo, aparece el uso de los teléfonos tontos, dumb phones, y que son como los antiguos, los que no tienen internet, los Nokia, aquí todos aquellos que eran solo teléfono y ya está. ¿Para qué? Porque estas personas, los de la generación Z, están viendo que necesitan vivir de una manera más normal y más íntegra la vida y no estar tan sometidos a la distracción que supone estar pendiente de los mensajes, de las alertas y de todo lo que va saliendo de las comunicaciones que vienen constantemente y que los bombardean. Y han dicho, me voy a convertir mi smartphone en un dumb phone para que precisamente yo pueda vivir más tranquilo y luego ya me engancharé cuando yo quiera y dedican su tiempo a otra cosa. Yo creo que esto es un rayo de esperanza a que todos estamos concienciados de que la cosa va a ir a mejor. Muy interesante. Cuidado también con estos downfalls porque
estaba también el juego de la serpiente, que era bastante adictivo. Así que también si podemos quitar ese juego, que puede ser peligroso. Yo tengo una inquietud y es saber qué pasa con el aburrimiento. ¿Qué pasa con las generaciones que a día de hoy toleran cada vez menos el aburrimiento? Porque el recurso es muy fácil, está en el bolsillo y si me aburro, tiro de él. Esto es peligroso. Es muy peligroso, sobre todo ya no solo por el hecho de matar ese rato de aburrimiento, sino por lo que conlleva después. Nosotros cuando tiramos de ese teléfono, de esa pantalla para gestionar nuestro aburrimiento, a veces lo hacemos por el aburrimiento, pero otras veces lo hacemos porque nos sentimos mal, que estamos tristes, porque nos ha pasado algo en el instituto. Entonces perdemos totalmente la capacidad de gestionarlo, de un poco digerir de, vale, esto me ha pasado, ¿qué puedo hacer y cómo voy a reaccionar? Entonces es como que no nos bloquean. Aparte, esa hiperestimulación de las pantallas, los sonidos, todo eso, nos lleva a la necesidad de que todo sea inmediato, de que la vida pasa en segundos, minutos, no somos capaces de esperar esa tolerancia a la espera, al aburrimiento, lo que estamos diciendo. Y aparte, también se ve alterado mucho nuestro sistema de recompensa, que eso es súper importante en el cerebro de los adolescentes. Y sobre todo, y la parte de la atención y la concentración, como os he hablado antes. Interesante lo que dices porque es también un regulador emocional, como todas las drogas, al final. Exacto, es como yo en muchos libros que he estado leyendo así últimamente, lo llaman como llevar el minibar a cuestas. Entonces, lo que estaba diciendo ya del cigarro, minibar a cuestas, al final es, si nosotros no tenemos políticas para el alcohol, el porno, las drogas, pues todo, muchas cosas de estas, porque no hay políticas para regular también esto, que al final se ha visto que se utiliza para lo mismo. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero hacer una última edición, que hagáis una reflexión acerca de la tecnología y de la ética, porque la tecnología, la innovación, se supone que viene a mejorar nuestra calidad de vida. Y si esta tecnología no lo hace, ¿es realmente tecnología o qué es? A ver, yo considero que la tecnología, los avances son buenos. Avanzar como sociedad, avanzar para mejorar nuestra calidad de vida es bueno. ¿Qué pasa? Que si llega un momento en el que a mí se me facilita demasiado ciertas cosas que antes me lo tenía que currar un poquito más, ahí es cuando sí que puede ser empezar a ser perjudicial. Por ejemplo, yo a los móviles en niños pequeños les llamo el silenciador de niños, porque es muy fácil silenciar a un niño pequeño o una niña pequeña o cualquier persona, pero más a un niño que le da mucho follón en un restaurante. Yo no quiero que mi niño dé follón. Le planto la tablet, el móvil, en el peor de los casos, YouTube Kids y niño callado. Entonces, claro, ahí es cuando empiezan las dificultades y lo que estamos viendo ahora de niños que son incapaces de regularse y mamás y papás que son incapaces de regularlos. Entonces, claro, sí, la tecnología es buena, los avances son buenos, al menos considero que son buenos. Ahora, hay que saber llevarlos. Y como hemos estado comentando, es que ha ido todo tan rápido que no hemos sabido no hemos podido subirnos al carro. Y es ahora, bueno, qué bien que estamos empezando ahora, pues nunca es tarde. Yo diría, yo diría que volver un poco a ser analógicos, ¿no? Un poco a disfrutar de esos ratitos. Sí, en algunos restaurantes es verdad que los papás y las mamás ponen el teléfono móvil, pero hoy también he visto niños que están pintando, restaurantes también que te dejan pinturas y te dejan... Entonces es verdad que a lo mejor suena un poco hasta incluso friki, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a llevar unas pinturas y unos dibujos? Pero ¿por qué no? ¿Vale? Hacernos un poquito más analógicos, disfrutar un poquito más del aire libre, ¿no? Los padres y las madres son el mayor agente de socialización, o sea que un referente para nuestros hijos y nuestras hijas. Así que bueno, un poquito que la tecnología, yo creo que si se hace de una manera correcta, pues iría mejor. Sí, la inteligencia artificial de la que habéis hablado antes es un avance tecnológico. La tecnología nuclear no es ni buena ni mala. Se ha utilizado mal o se ha utilizado bien. La inteligencia artificial, una de las cosas que nos está exigiendo es que hagamos verificación. Es decir, que comprobemos que lo que se está haciendo está bien hecho. Porque, claro, tú lo puedes decir a una aplicación de inteligencia artificial que haga una cosa y si no compruebas, pues te puede salir cualquier tontería. Incluso en ChatGPT. Tú te pides si no sabes preguntar o lo sabes decir, te puede salir un disparate. Incluso te puede salir una mentira. Los sesgos. ¿Por qué? Por los sesgos, pero también porque no se ha hecho la pregunta correctamente. Y esos buscadores lo que hacen es basarse en el Big Data, es decir,
buscan con un sistema, un dispositivo que tienen para buscar toda la información. Y lo que hacen es un análisis estadístico. Es decir, cogen lo que es estadísticamente más probable. Y si eso se han dicho muchas mentiras o errores y se han repetido muchas veces, la inteligencia artificial te devuelve algo que es un error. ¿Qué quiero decir? Que hay que comprobar siempre. La inteligencia artificial nos obliga a revisar. Lo que decimos los profesores, corregir. Comprueba. Cuando hayas terminado un examen. Pues esto es igual. En este caso, lo que tú dices, comprueba no si está bien y está mal, sino si es éticamente bueno o no. Y añadiría algo más. Y si eres responsable, ¿qué harás tú en el caso de que compruebes que no está bien? ¿Cuál es tu responsabilidad en ese sentido? Entonces, precisamente, esto es lo que le decimos a nuestros alumnos que están haciendo cursos de especialización en inteligencia artificial y Big Data o en ingeniería de inteligencia artificial. Sí, hay que producir, pero también hay que enseñar y utilizar la computación como herramienta básica de trabajo. José Miguel Pareja, Eva de la Cova, Carmen Atienzar, Antonio González, ha sido todo un placer. Espero que también hayáis aprendido algo. También quiero agradecer a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Jaime II por su presencia. Espero que también hayan aprendido algo.